Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Salvete Calamares, bienvenidos a esta entrega especial, a esta nueva entrega del canal, de este humilde canal, en el que hoy traemos una entrega muy especial, traemos unos invitados de lujo, vamos a hablaros de una obra que ha salido recientemente, una obra muy fresquita y sobre todo muy dinámica, muy ágil de leer, y nos adelantamos un poco al estreno de esa famosísima película que todo el mundo ansía y que todo el mundo espera, ese Gladiator 2. Ya hablaremos, no os preocupéis, ya le dedicaremos un programa a posteriori, no nos queremos anticipar porque tenemos expectativas muy altas y luego lo que pasa es que siempre nos decepcionamos. Y eso es algo endémico con Hollywood, con el cine, con las series, y al final pues ya hemos optado por tirar la toalla y que sea lo que los dioses quieran. Antes de empezar, queríamos lanzar un mensaje de ánimo, de fuerza, de apoyo a toda esa gente que se ha visto afectada por esa terrible dana. Desde aquí, desde nuestra posición humilde, porque al final tampoco podemos contribuir de otra manera que intentando alegrar y hacer un poquito más llevadero este mal trago, desde Calamares a la Romana queremos mandar fuerza, apoyo y sobre todo dar ánimos a todos esos voluntarios que son los que están levantando esto, porque al final no hay nada nuevo bajo el sol, como diría más de uno. Cuando las autoridades y el Estado tiene que estar, no está, ¿vale? Para tributar y para cobrar impuestos sí, pero para ayudar parece mentira, pero es una pena todo lo que estamos viendo, ¿no? No vamos a criticar a nadie, el que lo ha hecho mal ya lo sabe, que se dé por aludido, y esto en la antigua Roma hubiese sido muy diferente, ¿vale? Hubiese sido muy diferente. Así que, sin más, mucho apoyo, mucho ánimo y a salir, a continuar, a luchar y a reponerse porque la vida continúa, ¿vale? Entonces hay que seguir luchando y hay que seguir trabajando y confiando en la buena voluntad de la gente, porque por suerte la voluntad de la gente es lo que tira adelante este país Yo, y esta si sociedad. me permite, Sergio, bueno, hola a todos los calamares. Si me permites, yo soy también del Mediterráneo y vivo bueno, en esta zona del Levante y tenemos muchas veces muchas gotas frías, ahora le llaman dana. Tan exagerada como esta no he vivido ninguna, pero he vivido algunas de estas tormentas y lo que me enseña mi experiencia es que por duro que nos pegue este Mediterráneo, que nos lo da todo, nos da la cultura y nos da muchas veces la vida, incluso a mí me abraza cuando estoy mal, que va cerca del Mediterráneo y me abraza, pero a veces se enfada y nos manda estas lluvias y nos hace tanto daño, ¿no? Pues yo en esta parte norte, que estoy en Cataluña, muy cerca de Castellón, nos llueve mucho también, cada 2, 3, 4, 5, 6 años tenemos una cosa de estas y lo que sí que me he dado cuenta es que siempre reconstruimos a base de esfuerzo. Siempre, toda la historia nos dice que todas las personas del Mediterráneo hemos sido capaces de reconstruir todo aquello que el Mediterráneo a veces nos quita, otras veces nos da. Esta ocasión nos decidió quitarnos y quitarnos mucho, pero como has dicho tú, saldremos adelante con la fuerza de todos los voluntarios y todas las personas afectadas. Cada esfuerzo, cada acción es un ladrillito para ir construyendo de nuevo todo lo que hemos perdido. Y por desgracia, pues tenemos a una de nuestras invitadas, que es María Engracia, que está en el epicentro, que está allí y que ha sido una de las personas que se ha visto afectada. Entonces tenemos aquí a los dos autores del libro, a Fernando Lillo y a María Engracia Muñoz Santos, que están aquí con nosotros. Y si me permites, Fernando, le damos primero paso a María Engracia Por supuesto. y que si quiere expresar algo, quiere lanzar algún mensaje. Nuestro canal es muy humilde, pero al final llegamos a la gente que llegamos y te ofrecemos pues nuestros micrófonos pues para que digas lo que te plazca. Y primero, pues claro, darte la bienvenida y agradecerte el esfuerzo porque estás en plena ebullición, en pleno trabajo y nos has dedicado un ratito para venir a hablar de Gladiadores, que se agradece muchísimo, María Gracia. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues exacto, vivo en Picaña, epicentro junto a Paiporta de la Dana. He tenido suerte en casa, estamos todos bien, pero nos entró el agua hasta las rodillas y estoy quitando barro desde hace 8 días, sola y gracias a los voluntarios. Los voluntarios me han ayudado muchísimo. Pasan por las puertas, para que os hagáis una idea, pasan por las puertas llamando a las puertas y preguntando, ¿necesitáis ayuda aquí? Y van puerta por puerta trayéndonos comida caliente, trayéndonos productos de limpieza,
los voluntarios que están en el instituto, en el colegio, en las monjas, en cualquier sitio, en el ayuntamiento, en donde sea, están ahí para lo que queramos. Ha surgido voluntarios de cualquier tipo, desde cuidar animales hasta gestionar documentación de seguros. Pero nos lo estamos haciendo nosotros, los vecinos y los voluntarios. La tarea que han hecho esta gente, los voluntarios que han venido, los que habéis sido tan generosos dando cosas desde allí, desde cualquier lugar de España. Me llegan mensajes desde Italia, desde Francia, desde Suiza, que cómo pueden ayudar. O sea, esa generosidad que habéis tenido todos desde cualquier punto del mundo está siendo crucial. Y se lo digo a todo el mundo. La gente me escribe, mis seguidores, tengo unos cuantos en Instagram y me escriben, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarte? Abrazos, por Dios, dadme abrazos. Son mi vitamina ahora mismo. El llegar a la 1:30 a comer, subir a casa a comer a la 1:30 y ver en el WhatsApp todos esos abrazos, en Instagram todos esos abrazos son lo que me ayuda todos los días a seguir limpiando barro, porque esto no para, no para. Tú limpias barro y sigue saliendo. Y nada, eso, que muchísimas gracias a todos, que sois geniales, sois estupendos y sois maravillosos. Gracias. Gracias a ti por dedicarnos este ratito y por abstraer un poco la mente, ¿no? Porque nos vamos a ir a la antigua Roma, vamos a viajar y vamos a hablar un poquito de cultura, de divulgación, de historia, ¿no? Si queréis, pues ahora os presentáis vosotros mismos. Como has hablado tú ahora, te dejamos descansar, que Fernando se presente, luego te presentas tú, nos hacéis un poquito de currículum y vamos a hablar de ese libro, presentamos ese libro. Vale, encantado de estar en el programa. Yo soy Fernando Lillo, soy doctor en Filología Clásica, catedrático de latín en un instituto aquí en Vigo y durante muchos años pues me han gustado los gladiadores. Curiosamente empecé por el cine, desde que vi de joven, cuando estaba en primero de BUP, vi Espartaco en pantalla grande con Kirk Douglas, dije, esto es mi mundo, esto es mi mundo. Me compré enseguida los Airgun Boys, que eran más grandes que los Clicks, para los que seáis de esa época, Airgun Boy romano, y dije, aquí se monta aquí un espectáculo con gladiadores o con lo que sea, romanos. Y luego ya estaba segundo de BUP y en mi ilusión digo, ay, qué bien, tengo la materia de latín, voy a aprender a hablar latín. Claro, mi disgusto fue que no me metieron más que declinaciones. De aquella época era muy duro el latín, no se enseñaba tan bien como lo enseñamos ahora, tan divertido, tan dinámico. Y digo, me quedé sin hablar con mis argamboys en latín. Bueno, pues esto tengo que cambiarlo. Entonces ya me entró la vocación, siempre tuve vocación de letras, de filólogo, y siempre me ha encantado la historia antigua, los romanos, los grafitis, la epigrafía. Bueno, lo he disfrutado y lo disfruto con mis alumnos todos los días. Entonces ya luego ya fue cuando conocí a Marian Gracia, luego ella ya dirá que ella me conoció a mí primero, pero después ya estuvimos juntos y emprendimos estas aventuras de escribir este libro. Ya habíamos colaborado antes en una exposición del Marc sobre gladiadores, que quedó muy bien, bueno, fue una exposición genial, y ahí ya habíamos empezado a trabajar, ya vimos que trabajamos bien juntos y nos encargó Despertaferro este especial, este número de ilustrado. ¿Qué quisimos hacer nosotros? Bueno, pues queremos hacer algo que perdure, no una cosa solo para que viene la película, ¿no? Sino un libro que perdure, que sea un libro de calidad. Con Despertaferro estaba asegurada la calidad de la fotografía, la calidad de los ilustradores, la calidad de las reconstrucciones virtuales. Bueno, todo eso ha sido una gran obra de un equipo. El libro no es solo nuestro, nosotros hemos puesto el texto, la idea, pero todos estos ilustradores, el editor Óscar también ha hecho un gran trabajo para coordinar todo. ¿Y qué queríamos hacer? Pues quisimos hacer un libro donde, revisando todo lo que había de gladiadores, una amplia bibliografía, explicarlo de modo sencillo, pero a la vez riguroso. Vamos a encontrar anécdotas, vamos a encontrar cosas interesantes en el libro, pero es un libro serio, ¿no? Dedicado en profundidad a lo que se sabe sobre los gladiadores y sobre todo a ver ese mundo tan especial en el que se movían ellos, que la gente normalmente lo desconoce porque está aferrada pues a los tópicos de los que luego vamos a hablar, ¿no? Transmitidos por el cine, la novela, que está muy bien, eso son cine, novela, pero es quizá mucho más emocionante
meterse en el mundo gladiatorio y ver qué pensaba esta gente, cómo eran considerados por los demás, en fin, cuáles eran las verdaderas armas, porque las que salen en el cine son todas de fantasía. Y bueno, un poquito ese mundo que yo creo que gustará mucho por desconocido y por apasionante. Muy bien. Oye, que estuvimos nosotros en la exposición esta de Gladiatura del Mar, que impresionante, ¿eh? Yo me quedé asombrado y nos gustó muchísimo. Hicimos algunos vídeos también, compartimos en La redes. de hace un par de años, ¿no, Sergio? Sí, sí, 2 o sí, 3. sí, hace 2 Pues o 3 mira, años. todo lo que tuviste, casi todo lo que estuviste leyendo en los carteles lo escribió María Engracia. Muy bien, qué maravilla. Y yo hice algunos carteles también de la parte moderna donde estaba lo del cine, sobre grafitis, todo eso, éramos, digamos, los comité científico de esa exposición. Genial, genial. Pues nada, María Gracia, ahora preséntate tú, danos un poquito de datos sobre tu currículum y que la gente ya, nuestros calamares, que te conozcan, que Muy seguramente ya lo bien, harán, ¿eh? Pero ya te conocerían, pero bueno, por si muy bien. acaso. Pues nada, me llamo María Engracia Muñoz Santos, soy doctora en arqueología clásica. Mi especialidad es los animales en espectáculos romanos. Realmente yo eso es lo que investigo, pero de forma paralela pues me vienen los gladiadores porque si estudias una cosa te viene la otra, ¿no? O sea, todo forma parte del mismo espectáculo. Yo llegué al mundo de los gladiadores de una forma muy indirecta porque yo iba para egiptóloga, pero me desvié por el camino. Realmente yo quería ser egiptóloga, pero todo me empujaba hacia los gladiadores, era increíble. Intenté hacer mi trabajo de final de grado en arqueología en la UNED en egiptología, pero no pudo ser. Tuvo que ser sobre edificios civiles en Hispania y elegí anfiteatros romanos. Luego hice un máster en Mediterráneo Antiguo, especialidad egiptología, pero cuando fui a estudiar egiptología me llevó a animales en espectáculos romanos. Y Todos los caminos finalmente, conducen a Roma, ¿no? sí, nada de Egipto, nada de Egipto. Y mi primer libro, Animales in Arena, es el fruto de ese trabajo final de máster y lo que hice en el doctorado fue terminar de perfilar lo que era mi trabajo final de máster, pues nada, ampliarlo y terminar de perfilar algunas de las cosillas que me dejaron. Se quedaron un poco colgadas, ¿no? Lo de los gladiadores, además, me viene de una forma muy curiosa porque yo estudié aquí en Valencia, estudié en el Instituto de Picaña y mi profesor, es que es muy curiosa la anécdota, por eso la voy a contar, pero está muy enlazada con Fernando y creo que Fernando no conoce esta anécdota, además. Mi profesor de literatura valenciana, ¿vale? Porque yo hice letras puras. Mi profesor pues nos hizo una propuesta que cada uno dijese el tema que le gustaría para leer libros en la asignatura. Yo puse que novela histórica y mi primer libro fue Espartaco. Espartaco, del que luego salió la película de Espartaco, ¿no? Y yo creo que todo ha intentado empujarme hacia los gladiadores. Yo intentaba ir hacia Egipto, pero no, todo iba hacia gladiadores. Y nada, al final, pues aquí estamos, Fernando y yo. Le conocí hace un montón de años a él leyéndole, yo le conocí leyéndole. Cuando empecé a hacer el trabajo final de máster y la tesis doctoral, me leía todo lo que él publicaba y me convertí en una fan de él, soy muy fan de él. Y nada, finalmente, debido a mi especialidad, pude asesorar científicamente en el MARC. El trabajo era inmenso, invité a Fernando a que colaborase conmigo, hicimos todos los paneles, lo revisamos todo, añadimos cosas, quitamos cosas, hicimos una barbaridad con esa exposición, fue un trabajo tremendo en muy poco tiempo, salió una exposición maravillosa y a partir de ahí, pues nada, nos llevamos muy bien, somos muy amigos y cuando me dijo Fernando de colaborar con él y Despertaferro, los dos, me dijeron, ¿quieres participar en este libro? Dije, por supuesto. Lo cual ha hecho que el libro sea muy especial porque él es filólogo, yo soy arqueóloga, entonces hemos puesto los dos puntos de vista, a veces hemos debatido, a veces casi nos hemos batido en duelo como dos gladiadores en algunas ideas porque él por filólogo tiene una metodología, yo tengo otra y hemos tenido que llegar en algunos momentos a algún consenso entre los dos, pero creo que el libro es muy importante por las grandes aportaciones desde cada uno de los dos puntos de vista que hacemos. El especialista como filólogo, yo las fuentes las estudiaba como arqueóloga, él estudiaba la iconografía como filólogo y yo las estudiaba como arqueóloga. Y creo que el libro ha quedado muy, muy bonito, muy redondo, muy especial, porque somos dos especialistas en el mundo de
los espectáculos de la gladiatura, muy, muy especialistas, y tenemos unos conocimientos muy, muy buenos, muy fuertes, muy duros, con una metodología muy específica, y creo que eso ha hecho que el libro sea muchísimo más especial y sobre todo nos lo hemos currado mucho, mucho, mucho para que sea para todo el mundo. O sea, que tanto lo pueda leer un estudiante de los que tiene Fernando, de sus animalillos en el instituto, como pueda leerlo una persona adulta, incluso un especialista, o sea, un especialista en el mundo romano, que a todos les aportemos un algo y todos puedan aprender un poquito de nuestro libro. Ese fue nuestro gran esfuerzo, el poder conseguir eso, que llegar a todos los públicos. Yo Esperemos diría haber conseguido la prueba del algodón de una obra de alta divulgación, que es que guste a cualquiera y que el especialista no le pueda poner peros. Si consigue esas dos cosas, quiere decir que está muy bien, que ha cumplido su objetivo. Ojalá sea cierto con esta nuestra obra, ¿no? Que a la gente que no sabe nada diga, oye, ¿cuánto me aporta? Tal, y a la que sabe mucho diga, uy, pues mira, esto no se me había ocurrido nunca, esto está bien, bueno, yo tengo otra opinión, pero esto está fundamentado, ¿vale? Es decir, si resiste, que tú le das a un especialista el libro y dice, este libro está bien hecho, se lo das a uno que no sabe nada y dice, este libro me gusta, pues entonces ese es un libro de alta divulgación de calidad. Sí. Como diría, si escribiera Plutarco una vida vuestra, una vida paralela, diría que el nexo vuestro es Espartaco, ¿no? Entonces, después de todo Sí, esto, sí, es verdad, es verdad. Sí, a mí me ha gustado mucho el comentario este que habéis dicho de mirar epigrafía y todo lo que tiene que ver con arqueología, relieves y todo este tema, ¿no? Porque a veces nos da la sensación a las personas que no entienden tanto un poquitín de Roma, que todo lo que hacemos es Tito Uy, Livio y Jesús. Dionisio de Halicarnaso, ¿me entiendes, no? Y de estos clásicos, no, sin embargo, se saca muchísima más información y probablemente más fiable de los relieves o de la mismísima epigrafía, que hay catálogos y catálogos enteros de epigrafía que hay que saber interpretar bien, ¿no? Y darle una cierta veracidad a todo esto que hay, ¿no? Pero yo he descubierto, por mi trabajo, por mis libros, yo hago ficción, ¿no? Pero cada vez me doy más cuenta que tengo que ir más a epigrafía y arqueología que no estas cosas tan clásicas que nos dan una visión quizás distorsionada, porque es la visión de una persona que escribía. Ujú. Bien, bueno, la epigrafía y la iconografía también tienen su intención. Sí. También están hechas con una Sí. intención, pero bueno, son fuentes que hasta ahora que estaban como un poco más arrinconadas y ahora están cobrando mucho relieve. Y en Claro. el tema que nos ocupa, pues es fundamental, Mm. porque tenemos un montón de mosaicos, lucernas, mangos de navaja, objetos de todo tipo, de cristal, de vajilla, todo lleno de gladiadores. El mundo antiguo estaba lleno de gladiadores. Las imágenes de gladiadores estaban en todas partes. Sí. Grafitis de gladiadores tenemos también muchos. Y luego lo que tenemos también, algo muy interesante, son la epigrafía gladiatoria, como tú decías. Hay un montón de volúmenes ya especializados en ello. Y ahí podemos estudiar cómo se llamaba, cuánto habían vivido, Mm. incluso en los de Oriente, la parte oriental de Grecia y de Asia Menor, ahí a veces decían cosas más curiosas, que después diremos alguna, eran epitafios en los que el propio gladiador hablaba en primera persona al paseante que pasaba cerca de su tumba. Siempre es que habéis hablado de que perdure esta obra, ¿no? Que quería un romano cuando iba al inframundo, que perdurara su recuerdo, ¿no? Pues Sí. vosotros hacéis lo mismo, más romanos que perdurar en el futuro, no hay nada. muy interesante incluso la portada del libro, sobre todo, como decíais, el tema de la ilustración. Tiene muchísimas ilustraciones de calidad, tiene muchas partes de epigrafía, porque lo citáis mucho. La intención a veces de que esto perdure es darle al público también algo nuevo, sobre todo al público más especializado, ¿no? Que es la dificultad, porque para el público llano a lo mejor la parte epigráfica puede resultar un poco menos atractiva, pero el especialista que se lee un libro como este debe buscar algo que no haya encontrado en otros libros. Y esto es también lo que ofrecéis vosotros, ¿no? Esa combinación, ¿no? Tanto de, ¿cómo diría? Yo también cómo lo definiría así a nivel más vulgar. Eres la fan que trabaja con su ídolo, ¿no? Y al final, tanto ídolo como fan, habéis conseguido hacer un producto que combina la misma temática, pero enfocada desde prismas diferentes, pero dos prismas que están condenados a entenderse. Entonces, al final, una cosa complementa a la otra, y la una sin la otra
no tendría más sentido de que ya serían cosas que ya se han escrito, ¿no? Entonces, al final vosotros le dais esa frescura, porque yo me lo he estado mirando, me lo he estado leyendo, lo he estado ojeando y diría, sí, yo he leído mucho sobre gladiadores, he ojeado y he visto muchos artículos, pero este libro tiene algo más, que es eso, que es la combinación, vosotros lo decíais, ¿no? Los puntos del guión, pues, o del índice son cosas que todo el mundo te explicará, pero vosotros lo profundizáis, lo trabajáis desde un prisma muy diferente, porque estáis aportando esa parte de epigrafía o de estudio filológico o del estudio arqueológico que otra gente no te dará, porque la gente te puede hablar de los mitos de toda la vida, de si el pulgar, de si tal, de qué pasaba después, pero antes hemos hablado antes de entrar hemos hablado con Fernando y me dice, os explicaré una cosa que los grupos de recreación hacen y lo tienen como si fuera una cosa que sí o sí era así. Yo os voy a decir que no era así. Entonces yo me he quedado con la duda y digo, ostras, en nuestro grupo de recreación en Barking Orients, nosotros utilizamos ese final, esa conclusión de los combates y resulta que ahora no existía. Entonces, No vamos existe, a mira, ello, te lo ¿no? aclaro un poquito. No existe porque, primero, Caronte no era. Eso de Caronte viene de que en las tumbas etruscas hay un Carun que se llama y que va con un martillo y que es como un personaje infernal. Bien, eso por ahí pueden sacar el Caronte. Pero, ¿qué pasa? Que eso pues ya la gente, el primero que escribió sobre gladiadores dijo, pues mira, esto lo hacían, cogían el Caronte, cogían un Hermes. Bueno, solo tenemos una fuente antigua, tardía además, que nos dice que cogían a uno vestido de Mercurio y a otro vestido de Plutón, del dios de los infiernos, y llevaban un martillo y otro para arrastrarlo y un gancho para arrastrar. Eso es cierto, pero el contexto no es una lucha de gladiadores. El contexto son unos condenados a muerte. Y entonces, como burla final de esos condenados a muerte, aparecen estos personajes, ya digo que solo aparecen una vez en una fuente y tardía, y entonces es un espectáculo burlesco para burlarse de la muerte y de estos condenados. Es decir, tú imagínate que eres un gladiador famoso, y tienes la mala suerte de que pierdes y tus fans no te salvan y te condenan a muerte. Un gladiador famoso, ¿cómo le iban a meter allí una burla en medio si lo que estaban viendo era un espectáculo? Imagínate que coges un boxeador de estos, sale derrotado el boxeador, imagínate, y que para sacarlo salen ahí unos disfrazados y se lo llevan. Eso quitaría toda la épica del momento, ¿no? Es decir, no. Y entonces, bueno, pues se dijo una vez, si no se revisan bien las fuentes, hay cosas que pueden ser opinables, ¿no? Pero en este caso no hay opinión, porque en este caso la fuente dice eso y no puedes decir que diga otra cosa. Porque la fuente dice exactamente, son condenados a muerte de los que luchaban a mediodía. Que esos no eran gladiadores, esos le daban una espada y dice, ahora peleate con este. Y el que quede vivo, luego te vamos a matar igual. Esto lo decía Lactancio, imagino, algún autor cristiano, ¿no? Sí, ahora mismo no tengo la cita correcta, pero es una fuente tardía. Sí, es un autor cristiano, un autor de esa época que eso, claro, con su sensibilidad cristiana ya la estaba horrorizando un poco, ¿no? Creo que era Tertuliano. Sí, Tertuliano es, efectivamente. Sí. Tertuliano, que tiene la obra de Spectaculis, sí, donde está la cita, y Tertuliano, claro, para los espectáculos de gladiadores para ellos era un horror, ¿no? Y entonces, pues mucho más horror todavía que a unos que acaban de matar, pues se lo lleven así de esa forma burlesca, ¿no? Pero también dice que eso le divertía a la gente. Claro. ¿Vale? A la sensibilidad cristiana a lo mejor no le divertía, pero al público le divertía que hicieran esas cosas, como cuando a los condenados uno le disfrazaban de Ícaro, lo tiraban desde una escalera y tenía que agitar las alas. Bueno, pues eso a nosotros nos parece aberrante, pero la gente decía, muy bien, pues unas barbaridades que hacían, ¿no? En la época, como hacían eso. Vale. Entonces, claro, luego eso, perdona, se pasó a los libros de gladiadores y claro, si tú no eres un experto, lo ves en un libro, dices, bueno, pues será verdad. Entonces me lo llevo a mi grupo de reconstrucción. Yo al mío ya se lo he prohibido, eso también lo hacían. Y digo, mira, no vamos a tirar el martillo ni la máscara, pero vamos a introducir una variante de manera que además el público se va a enterar mejor porque le vamos a explicar la realidad histórica. Entonces, antes de la lucha de gladiadores, hacemos una ejecución. Entonces cogemos a uno que a lo mejor es de otra, generalmente lo cogemos de otra asociación, si están allí. Bien hecho.
¿Te quieres presentar voluntario? Tal? Sí, sí, yo colaboro con vosotros. Bueno, ven, ven, ven. Ven aquí, tú eres un condenado a muerte, entonces cogemos ahí a 2 legionarios que lo lleven a la arena, condenado a muerte, tal. Bueno, pues hay que matarlo, bueno, lo matamos y parece que no queda bien muerto y entonces ya sale el personaje, le da con el martillo y se lo lleva. Y así ya tiene la reconstrucción perfectamente hecha de acuerdo con las fuentes históricas. Así Oye, que pues genial, genial. es una idea. Yo ahí lo Primer, dejo. primer bulo desmentido, que esto ya me interesa porque esto es muy interesante. Pero yo quería empezar siguiendo un poco el índice que tenéis vosotros Sí, sí. porque hemos empezado casi por el final. Mira que lo hemos dicho, vamos a hacerlo en orden, pero al final la No, improvisación como es lo que tiene, como lo has citado, pues me y he yo lo he lanzado a la provocado. explicación. No, Y Correcto, claro, es una correcto. explicación bastante desconocida. Sí, no, me parece muy, muy interesante. Yo te he provocado, Fernando, lo sé, yo lo he provocado yo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito siguiendo, sin desvelar demasiado. Vamos a repasar un poquito los puntos que tratáis vosotros en el libro y eminentemente el principio es empezar por los orígenes de esa gladiatura, ¿no? Si nos queréis ir desarrollando, nos queréis ir tratando vosotros pinceladas muy breves sobre cómo enfocáis vosotros ese origen de los juegos gladiatorios, pues el que quiera, pues que empiece a hablar. Yo aquí os cedo la palabra y cada uno que tome Gracia, el... explícale tú los orígenes Venga. ahí y después lo de Julio César ya para que vean un poco la evolución. Bueno, pues la idea que se tiene en general, aunque ya empieza a estar un poco más olvidada, es los etruscos, ¿vale? Pero no, parece ser que se genera por primera vez esto, según lo dice Tito Livio, en la zona oscosamnita, en la Campania, ¿vale? Ahí es donde aparecen las primeras, eso cuenta Tito Livio como los prisioneros de guerra lo utiliza otro pueblo, el pueblo vencedor, ¿no? Al pueblo vencido, para luchar en una especie de cenas de celebración. Y ahí ya aparecen los gladiadores luchando unos con otros para diversión en esas cenas, ¿no? ¿Cómo salta al mundo romano al tema de las tumbas y tal? Bueno, pues eso es muy complicado, no lo sabemos. Hay eslabones ahí en esa cadena que se nos pierden, pero sí que es verdad que aparecen eso, luchando al lado de una tumba. Recordemos que Munus es don, regalo, probablemente una especie de regalo que se le hacía al difunto. Se habla de sacrificio, de sangre para revivir al difunto en el más allá. Esas cosas tampoco lo sabemos porque no hay muchas fuentes que lo cuenten, pero bueno, lo dejamos dicho en el libro. Y poco a poco, eso va aumentando, cada vez va habiendo un espectáculo más grande. Bruto Pera, ya los hijos de Bruto Pera hacen ya un espectáculo grandioso, pero el que realmente comienza el espectáculo gladiatorio, tal como lo tenemos en mente, es Julio César. Julio César celebra dos entierros, el de su hija y el de su padre, quiero recordar, muchos años después de que haya ocurrido esto, y ya los espectáculos son gigantescos, ya aparecen muchas bestias, ya aparecen muchos gladiadores, y él es, yo creo, yo hipotetizo que él es el que comienza a utilizar estos festines, ¿no? Estas celebraciones como espectáculo ya para el público romano, ya en abierto, digamos, para todo el mundo, ¿no? Mientras que antes eran celebraciones pues un poquito más privadas, aunque podía acudir todo el que quisiera, pero era una cosa privada de la familia, ¿no? Ahora, a partir de ahora ya son celebraciones en abierto para que todo el mundo, ¿por qué? Pues para él engrandecerse, ¿no? Demostrar que puede pues eso, generar riqueza en el mundo romano, porque muchas veces lo olvidamos, todas estas cosas son yo siempre lo digo, el SPQR, el todo, ¿no? Los romanos siempre eran todos a una, ¿no? Entonces este espectáculo pues era para todos los romanos, ¿no? Entonces yo creo que a partir de Julio César, luego Augusto ya lo ordena un poquito todo, también lo contamos en el libro, lo ordena un poquito todo y a partir de ahí ya empieza la degeneración hacia el espectáculo ya tremendo, ¿no? Pues del Coliseo con los Flavios o lo que después vendría, ¿no? Que era ya pues muchísima gente luchando, ¿no? Pero sí, el germen creemos que es la campaña. Muy bien, a mí me parece razonable eso que has dicho. Bueno, me parece razonable sin conocer tanto las fuentes que se introduzca este tipo de espectáculos con algo que tiene que ver con la muerte o con la religión, porque esto es más romano, que esto es poco entendible, ¿no? Y está muy bien esto que has dicho, de que los gladiadores son una cosa demasiada, bueno, relativamente moderna,
para Roma con Julio César. Anteriormente, lo que les molaba a los romanos era los carros, las carreras de carros. Y es por una cosa que has comentado también, María, que es que son comunidad los romanos. Entonces iban a ese tipo de espectáculos masivos, porque eso también les hacía a ser romanos. Todos estaban sentados viendo, por ejemplo, las carreras de circo. Y allí hacían comunidad, allí se sentían todos romanos, ¿no? Pues por eso tuvo que nacer el Coliseo, porque todo el mundo iba a ver a estos espectáculos gladiatorios masivos y era lógico que hubiera un anfiteatro Flavio grande pues para estos espectáculos, para exactamente lo mismo. Vamos a ir a este anfiteatro, vamos a ponernos cada uno en nuestro orden social en una altura, pero todos somos Roma. Bueno, también hay que tener en cuenta que creo que Fernando está conmigo en esto, que una cosa son las carreras de carros que están Sí. relacionadas con el mundo religioso y otra cosa es la gladiatura, que es algo más profano. O sea, esto es Sí. la gladiatura es mundo militar, ¿vale? Y las carreras de carros son mundo religioso. Son dos cosas completamente diferentes. A ver, también hay que puntualizar. Aquí tiramos otro mito nosotros por los suelos. La gladiatura no era el espectáculo favorito de los romanos, eran las carreras de carros. Es más, el circo son 250.000 espectadores, mientras que el anfiteatro son unos 55.000, aunque bailan los números a veces, ¿no? Entonces, ¿cuál era el espectáculo realmente favorito? Pues, además, por representaciones en mosaicos, en lucernas, todo lo que es la iconografía, gana por goleada el circo, ¿vale? El circo es el favorito. Y Además, luego... fíjate Sí. que el circo también estaba pensado para que pasara por el medio el desfile triunfal del general Sí. vencedor. Entonces, ese Sí. era un lugar de representación fantástico para poder reunir al pueblo y de hecho luego desaparecieron al final las luchas de gladiadores, se quedaron solo las luchas con animales y las acrobacias y las carreras del circo. Esas se quedaron Sí. hasta el final. Sí. Sí, y todo lo que tiene que ver, que lo ha dicho María Gracia, todo el aspecto religioso también el circo máximo nace de la religión y luego se convierte en un elemento de unificación del pueblo romano y de espectáculo. Esto sí que es cierto, ¿no? Además está en un sitio muy especial. Allí Consus, el origen de Roma, o sea, Sí, el sí, circo sí. es... Pero bueno, luego nace este espectáculo gladiatorio. Yo me refería en el sentido que es bastante lógico que entre a través de algún rito romano y a partir de ahí, pues Julio César, que es un visionario, y Augusto, que lo ordena todo, pues ya lo pone a lo que conocemos casi todo, lo que es un espectáculo gladiatorio. Pero está muy bien poner que esto estamos hablando de finales del siglo I, o bueno, de mitad del siglo I. No, en el siglo III, siglo IV, igual no había ni un espectáculo gladiatorio en Roma. Creo que la primera vez es un Bruto en el siglo III, una cosa así. Sí, Por sí, eso, sí. imaginaos la importancia, ¿no? Porque el Circo Máximo es un edificio y una estructura bastante más antigua. Entonces, para que los romanos construyan un gran edificio para dedicarlo a la gladiatura, pues nos tenemos que ir al año 79, ¿no? Después de Cristo. Entonces, sí que es verdad que había otros recintos, pero no tenían la importancia que podía tener el propio Circo Máximo. Entonces, ahí queda bastante demostrado que sería pues como el fútbol hoy en día serían los carros y a lo mejor el baloncesto o diríamos el pádel, que es un deporte emergente, pues sería la gladiatura, ¿no? Hasta ese punto, lo que decíais vosotros de las capacidades de los edificios, ¿no? Hombre, Al final el aforo es lo que marca todo, ¿no? de todas formas, no sé si Fernando estará de acuerdo también. Tenemos nuestros debates, nos lo pasamos genial los dos debatiendo. El anfiteatro no nace para las luchas de gladiadores, nace para las venaciones, ¿vale? Por eso tienen unos podios tan altos, para que no salten los animales y tal. Lo que pasa es que luego se utiliza también para el espectáculo gladiatorio, pero porque como todo esto empieza en el foro, en las plazas y tal, donde se dan las venaciones y se dan las luchas de gladiadores, acaba transportándose todo al anfiteatro, pero el anfiteatro en sí, el edificio, con esos podios, con esas dimensiones y tal, es realmente para las venaciones, ¿no? Es decir, que realmente es carreras de carros, venaciones y por último gladiadores, ¿vale? Lo siento, nos encantan los gladiadores a nosotros y flipamos Cada con vez ellos, más abajo, cada vez más abajo No, la pero pero gladiatura. son los terceros, es decir, sería como el tenis. parece lógico, por ejemplo, no voy a hablar de equipos, pero Santiago Bernabéu parece que está hecho para el fútbol, pero hacen unos espectáculos de artistas, ¿sabes? Unos conciertos enormes de 80.000 personas, pues viene a ser lo mismo. Sí. Oye, y ahora me salgo un poco del guión en el que estamos, pero Sí. eso de que sea el anfiteatro el espectáculo, el edificio para los espectáculos de gladiatura, ¿es posible que hubiera teatros
en según qué sitios otro tipo de edificio que no fuera el propio anfiteatro que se utilizara para hacer estos espectáculos? Por ejemplo, no todas las ciudades tenían espacios habilitados para tener un anfiteatro, ¿no? Porque Sí, ocuparía su espacio. vamos a Entonces, ver. Vamos a centrarlo un poquito para no divagar, ¿vale? Edificios para espectáculos. Cualquier sitio puede hacer una lucha de gladiadores. Simplemente ponle unas gradas para que la gente lo pueda ver. Y si tienes muy poco dinero, pues acordona la zona. Ya está. Perdón. Entonces, tenemos datos. En el foro boario, que era el mercado, se hacía espectáculos de gladiadores. En el foro romano primitivo, ¿no? El foro republicano, se ponían tribunas, gradas temporales. Después se hicieron unos anfiteatros de madera, que bueno, pues muchos se quemaron en los incendios, los que había, y luego ya hicieron el anfiteatro de Roma, fíjate, en el 80 después de Cristo, 79-80 después de Cristo. Pero es que en el 70 antes de Cristo, Pompeya ya tenía el suyo de piedra, ¿eh? Ya tenía el suyo de piedra Pompeya. ¿Por qué en Roma no lo hicieron hasta más tarde? Pues porque ya tenían los de madera y le llegaba. Pero en Pompeya ya hicieron uno de piedra para siempre, ¿vale? Y aún dura, y aún se puede visitar, y es de los más bonitos porque conserva casi todas sus partes. Entonces ahí tenemos eso. Y luego, claro, si era un lugar, la cantidad de espectadores, sabemos que el de Pompeya, que cabe unos 24.000 espectadores, Pompeya, la zona, tenía 12.000 personas, se calcula. Bueno, son cálculos aproximados. Te sobra anfiteatro, ¿no? Claro que te sobra, porque es para que vengan los de Nuceria, que son los de una población A vecina. pegarse. que la lían, Luego ¿no? se Que dieron la entre lían. ellos, como dice la historia, ¿verdad? Y además el de Pompeya está colocado al lado de una puerta de la ciudad, con una placita ancha, de manera que no te estropea las calles más tortuosas que hay por en medio de Pompeya. Así que la afluencia de gente ya la dirigían al anfiteatro. Ya si ibas al anfiteatro, pues ya ibas al anfiteatro, ya tenías que ir al foro, pasar por el foro, ya ibas al anfiteatro. Y entonces ahí, en el dibujo, en este fresco que hay tan famoso, que estuvo en la exposición del Marc y lo pudimos ver así de cerquita, hicimos fotos hasta los detalles más mínimos, ahí disfrutamos mucho. Ahí se ve esa lucha, una lucha que hubo en el 59 después de Cristo, entre los pompeyanos y los nucerinos, que ganaron los pompeyanos, le dieron bastante a los nucerinos, e incluso luego en algún graffiti dice, perecisteis junto con los campanos nucerinos, ¿vale? Se las daban que le habían dado una paliza y le prohibieron. Y en esa pintura, como digo, incluso se ven los tenderetes y todo el follón que se montaba alrededor del anfiteatro. Es una pintura muy bonita porque es muy costumbrista y ahí vemos un poco el ambiente de lo que sería un lugar de espectáculo muy interesante. Así que ya digo, estos eran los lugares, foro en principio, después ya se fueron haciendo. Luego, claro, en el tamaño es eso que os acabo de decir. El tamaño era grande porque los de Nuceria iban a Pompeya. Pero es que también tenemos grafitis que los de Pompeya iban a Nuceria. Claro. Hay que Jugaban en casa al o campo fuera. contrario. Claro, Locales es decir, iban al campo contrario, iban a visitar la otra ciudad porque tenemos en algunas tumbas de Pompeya unos grafitis que dicen espectáculo dado en Nuceria y te dan la información. O sea que la información también iba circulando de ciudad a ciudad. Es un ambiente muy, muy interesante. Sí. Sí, ahora, ya que estamos siguiendo un poquitín el libro, yo he oído por ahí que hombres libres podían ser gladiadores, pero yo creo que casi todos serían infames, ¿no? Ay, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vamos a Claro, ver. sí. Explica tú, María Gracia, un poquito Sí, quién podía ser la gladiador. infamia era la infamia era una tacha social. O sea, yo siempre comparo la tacha social de la infamia a cuando las mujeres en España en los años 20 llevaban pantalones y ya te miraban mal en el pueblo, ¿vale? Eso es una infamia. Lo que pasa es que, bueno, la infamia en Roma, pues luego tenía diferentes repercusiones, digamos, sociales. Ojo, cuidado, ¿vale? Lo estamos magnificando desde nuestro punto de vista. No podían votar. Bueno, vamos a ver, seamos realistas, ¿quién votaba en Roma? Las mujeres, ¿qué más da si eran infames o no? O sea, es que no podían heredar, no podían tutelar, seamos realistas. Estamos hablando de Roma, no estamos hablando del siglo XX ni del siglo XXI, ¿vale? Igual lo estamos magnificando mucho, todo esto. Luego también hay que pensar que no solo los gladiadores eran infames, es que los carniceros eran infames.
¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidadito con el tema de la infamia, ¿no? Eso por un lado. Y luego me has preguntado ¿qué me has dicho? Lo de... Los orígenes, ¿quiénes eran los gladiadores? Si Ah, eran sí, vale, prisioneros, libres. un poco vale, sí, explicar eso. vale, Ya también. luego enlazamos con el ludus, los metemos en el ludus. Sí, vale, perfecto. Siempre pensamos que son esclavos, ¿no? Porque yo creo que Espartaco ha hecho mucho daño, ¿no? Ahí los grilletes metidos en el sótano ese oscuro y tal. Ojo, cuidado. Empezaron siendo prisioneros de guerra. Por ahí, por eso son samnitas, son tracios, son, ¿vale? O plómacos, porque son pueblos a los que Roma iba venciendo, ¿no? Empiezan siendo prisioneros de guerra. También había esclavos que por supuesto, eran comprados en el mercado de esclavos y eran llevados al ludus, pues porque el lanista, que era el dueño del ludus, el gestor, ¿no?, del ludus, buscaba gente victoriosa, ¿no? O sea, gladiadores que iban a ganar, ¿no? Porque eso era su beneficio, obviamente. También había dueños de esclavos que los prestaban, los alquilaban, los vendían, ¿vale? Como esclavos al ludus, pero también había hombres libres que se dedicaban en el ludus, es que lo tenemos en epigrafía, nos aparecen incluso ciudadanos romanos con sus 3 nóminas, o sea, gladiadores había de muchos tipos, el que quisiera podía dedicarse a la gladiatura, siempre y cuando estuviese preparado físicamente y mentalmente, o sea, estos no puede ser cualquiera, ¿vale? Gladiador tenías que estar predispuesto a morir, obviamente, porque te podía pasar, ¿no? Pero esta idea que tenemos del esclavo y tal, nada, olvidémosla. Había muchas clases de personas dentro de un ludus. Y ahora le dejo a Fernando que nos explique lo que es un ludus. Muy bien, pues a mí me ha convencido María Gracia, aunque en algunas ocasiones tengo que seguir poniendo el término escuela porque no me dejan cambiarlo, pero nosotros lo vemos más bien como un cuartel de gladiadores. De hecho, en Italia, cuando se habla de eso, también le llaman la caserna dei gladiatori, ¿no? No hablan escuola normalmente, porque escuola se asocia, perdón, quizás se asocia más con algo educativo, bueno, pues esto tiene más, como ha dicho María Gracia, hay mucha formación militar en este mundo gladiatorio, y preferimos cuartel. Ahora, el gran debate está, ¿eran como cárceles o tenían libertad los gladiadores? Pues ahí deducimos por las fuentes y por la cosa que el ambiente sería más bien mixto, es decir, si tenemos un gladiador que es un esclavo que se puede escapar, pues habrá que vigilarlo. Pero si tenemos un hombre libre no le vamos a meter en una cárcel, porque aún encima que está allí voluntariamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tendría una vigilancia, pero una cierta laxitud según el tipo de gladiador que fuera, es un poco más lo que se supone que puede ser eso, ¿no? Entonces, una vez que entrabas a este lugar, a este cuartel de gladiadores, recibías un entrenamiento, no sabemos cuántos años, no sabemos tampoco muchas técnicas, bueno, se han reconstruido algunos de reconstrucción histórica, otros deportistas o gladiadores modernos, ¿no? Pues han hecho sus estudios pensando que comparándolo con el deporte griego, bueno, pues tienen su hipótesis de cómo podría ser el entrenamiento, pero las fuentes originales no nos hablan nada de eso. Podemos intentar hacer hipótesis, bien, pues desde ese punto de vista se pueden hacer, pero son hipótesis todo eso. Lo que sí nos dicen las fuentes es que tenían, uno de los entrenamientos era un palo que se llamaba el palus, contra el que luchaban con la espada, con el escudo, golpeando, para memorizar, digamos, los golpes, ¿no? Y también este palus servía para las categorías. Había primus palus, secundus palus. Para categoría de gladiadores utilizaban un poco esta nomenclatura. Y lo que había era que a ti te asignaban un tipo de gladiador. Y cada tipo de gladiador, que ahora veremos cómo son, tenía un entrenador de ese tipo. Tenemos en epigrafía un montón, los entrenadores se llamaban doctores, y tenemos, por ejemplo, Doctor Mirmilonum, que sería el entrenador de los Mirmilones, Doctor Sagitariorum, que es el entrenador de los Sagitari, que era un tipo bastante marginal de gladiador que tiraban flechas, ¿no? Pero cada uno tenía su especialidad. ¿Que había algún gladiador que tenía 2 especialidades? Sí tenemos algunos datos de alguno que tenía 2 especialidades, pero normalmente eran especialidades parecidas, similares. Por ejemplo, un oplómaco, que luego veremos lo que es, que tenía una lanza, pues podía hacer de reciario también, porque estaba entrenado a luchar con un arma de asta.
o un mirmilón y un secutor, pues es fácil pasar de uno a otro porque solo te cambia el casco. La técnica más o menos puede ser similar, ¿no? Pero eso no era lo normal. Lo normal era que cada gladiador en su lápida normalmente ponía solo un tipo de especialidad, la que había ejercido. Entonces, ¿qué tipos había? Pues fundamentalmente había los de escudo pequeño y los de escudo grande. A veces se habla de pesado y ligero, pero como dice María Grecia, todo era pesado, porque te pones unas grebas altas, un casco y bueno, será más ligero que llevar un escudo enorme, pero pesado, Entonces ellos más bien hablaban de gladiadores con escudo pequeño, gladiadores con escudo alto, y después eso también pasaba a los fans, que eran fans de los gladiadores con escudo pequeño y fans de los gladiadores con escudo alto. Si empezamos por los de escudo pequeño, teníamos el tracio, que tendría originariamente sería el equipo de un prisionero tracio, pero después se fue cambiando, ¿no? Adaptando la gladiatura, y sería un escudo pequeño, una espada curva o en ángulo. Hemos encontrado las dos cosas. A veces en alguna representación es curva, una espada curva, y otras veces hace así un ángulo. La espada se llamaba sica, de ahí viene nuestra palabra actual sicario. Y entonces, y después tenía un casco cerrado, con poca visión, que normalmente arriba tenía un grifo, que es animal mitológico, con un pico, y hay quien asimila, a mí me gusta esto, tampoco es una hipótesis, pero es bonito pensar que el pico del grifo y el pico que hace la espada, pues tenían su cierta relación. Eso es hipótesis, a mí me gusta, pero tampoco puedo afirmar que ningún texto lo diga, pero bueno, y también el tipo de este gladiador, y luego tenía, para compensar el escudo corto, unas grebas muy altas por encima de las rodillas, de manera que en posición agachada quedaba perfectamente defendido. ¿Qué le gustaba a los romanos normalmente? Pues oponer un tipo de gladiador de escudo pequeño a un tipo de gladiador de escudo grande. El escudo grande sería el mirmilón, que tendría un escudo tipo soldado romano, un poco más pequeñín, quizá un poco, pero grande. Y una espada recta, ahí hay varios tamaños, hay gente que piensa que la espada era muy larga, otros un poco más pequeña, la iconografía nos la cuenta más pequeña, pero a veces te sale una espada larga. Bueno, no era una espada muy grande, porque lo que querían era el combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Y entonces el mirmilón también tenía un casco cerrado, ya no tenía grebas, sino tenía una pequeña espinillera en la pierna izquierda para que del escudo al suelo estuviera protegido. Y esta era una de las parejas más populares, Tracio-Mirmilón, que la tenemos en infinidad de representaciones. Y bueno, pues la técnica un poco sería que el Tracio tenía que buscar la espalda del enemigo, que era el punto débil, el cuerpo, el pecho estaba descubierto, solo podía seguir en el pecho, en la pierna. Si se despistaba, en un brazo lo tenía cubierto con la manica, podías darle en el otro, y sobre todo en la espalda, con la espada curva, pues buscar la espalda del adversario era la técnica más interesante. Bueno, habría más, pero esto digamos que era lo más. Y el otro, pues aguardar, y algo interesante, el escudo era tanto defensivo como ofensivo, es decir, que se daban unos golpes con los escudos que podían tumbar al adversario o desequilibrarlo. En fin, esa sería la lucha principal entre Tracio y Mirmilón, que fue la más popular, sobre todo en el siglo I. Y después ya otra que también estuvo en el siglo I, pero se hizo también más famosa en el siglo II, que era la de Mirmilón contra Reciario. El Reciario era el gladiador que tenía la red, el tridente, un puñal. Entonces, si perdía la red, pues ya usaba el tridente y el puñal. Y se enfrentaba al mirmilón. Con el tiempo, este mirmilón, como se le enganchaba la red en el casco de mirmilón, se pasó a secutor. Secutor es perseguidor. El casco del secutor solo tenía 2 orificios, te ahogabas enseguida. Por lo tanto, secutor significa que tienes que perseguir al adversario antes de que te agotes, mientras que el reciario lo que tiene que es que mantenerte a distancia y cansarte para que te agotes, ¿no? Siempre cada uno tenía unos pros y unos contras, unas ventajas y unas desventajas. Y en el equilibrio estaba eso. Es cierto que luego había otros tipos de gladiadores menos habituales, como los provocatores, que eran iguales, tenían la misma
la armadura, y los equites, que primero se supone combatían a caballo y luego combatían a pie, y también eran iguales, pero el gusto más interesante era la diferencia de un poco, estos serían los gladiadores más básicos. Luego ya digo, había cosas. Y ahora María Inés también nos puede decir que esto que yo he explicado tan claramente podía no cumplirse. Efectivamente, porque en iconografía hemos encontrado ejemplos donde aparecen gladiadores con mezcla de unos y de otros. Entonces no sabemos por qué esto podría ocurrir, porque se diese en un pueblo que no tenía suficiente dinero como para que cada uno cumpliese con la norma, que a lo mejor no es norma, y estamos pensando que es una norma. O porque al público le gustaba, a lo mejor, que fuesen diferentes, o porque la norma esta no llegaba a otros lugares y se hacían de otra manera. No lo sabemos, pero sí que hemos encontrado iconografía donde esta norma, entre comillas, ya lo digo, no se cumple. Y es muy, muy curioso. Sí, Fíjate sí. que hay un graffiti infantil atribuido a un niño que tenemos un gladiador de escudo grande y lo que tiene en la mano es un tridente. Que diríamos, ¡oh! ¡Qué mal!, ¿no? Es un poco raro. Un poco raro, es rarísimo. Hombre, ¿Se lo imaginó el niño? Probablemente, no sé. Yo me he visto de existía ese legionario. gladiador? Pues Yo ahí me he queda visto la de incógnita. legionario. Yo me he visto de legionario en mi grupo de recreación. Y con mi escudo grande necesito un arma corta. Sí, bueno. Claro, porque si no, no tengo equilibrio. Entonces, un tridente. Ahora hay una palabra muy moderna que se llama innovación. Y al final, pues igual es innovar para encontrar un nuevo espectáculo, ¿no? Claro, Cuando- ahí no podemos afirmar. Podemos pensar que el niño se lo imaginó, que no había visto nunca un gladiador y dijo, bueno, pues le voy a poner un tridente. O podemos pensar que en algún momento, ciertamente, había esos grupos que es de lo que tenemos más. Lo otro que tenemos son excepciones, pero que nos permiten pensar que a lo mejor no todo estaba tan cuadriculado como nosotros lo queremos cuadricular, ¿no? Exacto. Porque queremos decir, bueno, este encaja aquí, este encaja aquí, este encaja aquí. Queremos que encaje. Generalmente encaja, pero puede haber momentos en que no encaje, y ahí estaba la innovación, el tipo de que no tenían el material o yo qué sé, varias cosas, ¿no? Es muy curioso, Fernando y María, que en esta diferencia se encontraba la equidad en la lucha. O sea, este murmiro muy acorazado, dijéramos, lo enfrentamos a un retiario que no tiene prácticamente nada más que un poco de protección en el hombro, y la agilidad de uno, el movimiento del uno, pues supera o iguala, dijéramos, a la potencia de protección del otro, ¿no? Sí. Y en esta diferencia se encuentra igualdad en la lucha. Es que eso era el objetivo, el equilibrio. Tenía que haber un equilibrio. O sea, la lucha no podía ser fácil, la lucha no estaba coreografiada ni estaba preparada y no podía ser fácil. Y ahí estaba el espectáculo, en la lucha entre un fuerte y un, digamos, menos fuerte, menos acorazado, pero uno es más ligero y el otro le cuesta más moverse. O sea, uno tiene la fuerza y el otro la ligereza. Y ahí estaba el agotar al otro, al adversario, o porque, por ejemplo, cuando yo no participo en recreación, pero las veo, ¿no? El retiario, cuando vosotros lo presentáis en recreación, es un tirillas, normalmente es un chico. Cuando yo los veo son flacuchos, sí. Pero no para de saltar alrededor del otro. Y el otro acaba hecho polvo y muchas veces ni siquiera llegan a luchar, el otro acaba reventado, o sea... Perdona que te corte un poquitín, Gracia, pero fíjate bien, nosotros hacemos la recreación y le ponemos el murmulo y le ponemos al retiario. Pues cuando el retiario da vueltas y se separa, la gente le silba. Sí, es que... silba porque es como si fuera un cobarde. Es ¿Por qué que, huyes? ojo. Es su manera de luchar. Sí, efectivamente. En Roma estaba muy mal visto el retiario porque no se enfrentaba. Su forma de luchar era agotando al adversario. Y eso no está bien visto en Roma. Claro, el contemplum mortis, ¿no? Esa ganas de intentar ganar. Claro, esta manera de luchar, que era su manera de luchar, no huía, pero lo que decís vosotros. No, tiene que tener virtud, tiene que ser valiente, tiene que enfrentar al enemigo. Claro, pero es que yo tengo un cuchillito y el otro tiene una espada que estamos... Pero esto es lo que dices tú, es ir hacia adelante, hacia el triunfo, es lo que les ganaba a ellos. Herir, sangro, sigo sangrando, sigo yendo. Esto es lo que les molaba. Y además, fíjate, una cosa que no siempre ganaba el más experto. Ahí estaba otra gracia del combate, que tenemos grafitis donde el novato gana al veterano.
Ya, sí, que no era lo esperable, pero podía suceder. Entonces ahí estaba también la gracia del combate. Aparte de en el claro. equilibrio, en decir, va, este le va a ganar al otro porque este tiene 13 victorias y el otro es la primera vez que lucha. No, pero podía dar la campanada como sucede. Y eso luego la gente lo escribía en la pared porque le había sorprendido, había dicho, oye, este de 13 y este de una y gana el de una. Pues esto es digno de recordar, ¿no? Es digno de recuerdo. Ahí también estaba la gracia. Y algo que la A ver, gente no suele saber, sí, gracias ahora a los grupos de recreación, ya la gente ya se va a estar dando cuenta, pero el que no ha visto ninguna representación moderna de un grupo de creación de gladiadores y se queda con la película, no sabe que había árbitros, claro. no sabe que esta era Vale, una lucha que tenía unas normas y que la gente no quería ver ni tongo, ni quería ver y lo que quería ver era una buena lucha de acuerdo a unas buenas técnicas. No era la sangre del gladiador que salía ahí y entonces tal, o que se cortaban brazos y piernas como hay en algunas películas o series. no, Eso era imposible con ese tipo, como sabéis, era imposible hacer eso con esa armadura, con ese armamento. No, no puedes, si estás entrenado, no le vas a cortar la cabeza al otro, no hay no. posibilidad de hacer eso. No, la gente, lo que digo, lo que quería era que el gladiador tuviera ese deseo de ganar, Mm, ese arrojo, Bueno, esa es que virtud. no era realmente deseo de ganar y arrojo, no, era valentía ante la Bueno, muerte, como lo decimos en co- el título. Realmente lo que contemplum había que hacer mortis, ¿no? era un espectáculo. O sea, estamos Sí, hablando de una sociedad marcial donde prima el mundo militar. No hay claro. que ganar, hay que dar un buen espectáculo de lucha. No importa el final, no importa quién Ah, bueno, venza, lo que importa es el desarrollo de ese espectáculo, ¿vale? Luego ya el que gane, pues perfecto, tal. Pero cuanto más durase esa lucha y más se disfrutase viendo luchando a dos valientes, mejor, ahí. Y ¿vale? cuanto más valiente eres combatiendo, más posibilidades luego que si pierdes, que te perdonen la vida, porque Exactamente. también Efectivamente. se Si premia esa pasabas del primer valentía. combate, ya ibas bien. Ya ibas bien. De hecho, este graffiti que os decía, el de 13 combates, le perdonaron. Perdió, pero no lo mataron. Aparte que sería valioso para su lanista, porque Claro, ya era un gladiador experimentado, pero su público, sus fans, posiblemente influirían en decir, no lo mates, que este aún nos puede dar muchas alegrías. Falló un día, hombre, a ese lo perdonamos. A lo mejor si claro. ya fallaba más veces, igual ya no se lo perdonaban tanto. Pero una te la perdonamos. Ahora que hablamos del combate de la arena, si os parece, relatamos un poquito cómo era el proceso de un día en los juegos, cómo era desde el inicio, desde la contratación, porque no todo era tan sencillo, no era un día me levanto y venga hay juegos, no, sino que hay un proceso de Bueno, construcción de esos juegos, ¿no? bueno, Entonces, si os parece, hablamos un poco del inicio de la déjame, creación del Sergio, espectáculo. que centre la pregunta. Sergio, como es un patricio que tiene mucho dinero, va a ir a contratar un ludus. ¿Cómo se hace esto? Sí, ¿cómo hacemos unas Una Munera? munera Cómo los gladiatoria. montamos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, si nos explicáis un poco el desarrollo de la contratación y el desarrollo del espectáculo, pues así nosotros nos hacemos una idea de qué tendríamos que hacer si quisiéramos contratar un espectáculo de gladiadores, montarlo. Vale, ¿Quién lo podía montar y cómo? vale. La mitad de la información no la tenemos. Empecemos por ahí. Si alguien quería contratar un espectáculo, no sabemos cómo realmente se hacía, si acudía al ludus, si elegía a los gladiadores, no Se pierde un tenemos poco, ni ¿no? idea. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué? No sé qué ha dicho Fernando. Me he perdido. Bueno, Se te perdía un poco la cobertura, ¿a mí? pero ahora ha recuperado. ¿A mí se me Sí, perdía? Vale, pues sí, pero ahora mejor. que no sabíamos realmente cómo comenzaba esto, ¿no? O sea, sí que sabemos que un editor pretendía hacer unos espectáculos, pero no sabemos si acudía al ludus, seleccionaba a los gladiadores, decía, no, mándame 5 o quiero a estos 5, no lo sabemos, no tenemos ni idea. Lo que sí que sabemos, pues que costaban muchísimo dinero, que no todo el mundo podía permitirse hacer un espectáculo de este tipo, que el dinero siempre salía del bolsillo del editor, sobre todo en Roma, en provincias era otra cosa, ¿vale? Pero en Roma, que ciertas personas que estaban dedicadas a la política, que tenían ciertos puestos políticos, estaban obligados a darlos de su bolsillo, ¿vale? Eso es muy importante. Las entradas eran gratuitas, no estaban numeradas, a excepción de los patricios que tenían cada uno o ciertos grupos que eran más privilegiados tenían su nombre bajo la
se ve en el Coliseo, por ejemplo, se ve para los de Cádiz, ¿no? Por ejemplo, tenían ahí esa parte reservada, pero lo que era el gran público entraba gratuitamente, sin asientos reservados, así que eso que quería decir, que tenías que hacer noche delante, o sea, tú hacías noche, como ahora hacemos para ir a un concierto, ¿vale? Para coger una buena posición, ¿no? Entonces hacías noche antes de entrar, entrabas gratuito, te sentabas y lo primero que tenías era las venaciones. Por la mañana se desarrollaban las cacerías con animales, exhibiciones con animales o cacerías de animales contra animales, ¿vale? Ojo, cuidado. Estas venaciones, cuando aparecen los venatores, no son gladiadores, son venatores. Tienen su propio ludus con su propio entrenamiento, ¿vale? Que es que eso también sale en Gladiator, cuando nuestro Máximo Meridio lucha contra un tigre, ojo, cuidado, contra un gladiador de un tigre. Eso no existió en la antigua Roma. Por la mañana en las venaciones, a mediodía en las ejecuciones de los condenados, ¿vale? Las hacían a mediodía. Decía Séneca, creo que era, que así de esa manera, a quien le resultaba desagradable podía irse a casa a comer y luego volver al siguiente espectáculo. Y detrás venían los gladiadores. Un gladiador siempre lucha contra otro gladiador, nunca contra un animal, ¿vale? Esto lo hace Augusto, esa división. Se cumple a veces, otras veces es una venatio que dura todo un día, otras veces es gladiadores todo el día, pero más o menos esa era la organización, ¿vale? Según nos cuenta Augusto. Y era hasta la noche, o sea, el espectáculo duraba todo el día. Ojo, cuidado, no era todos los fines de semana, no es como nuestro fútbol, ¿vale? Había 2 espectáculos al año, creemos, ya establecidos, que uno sería marzo, porque se abría el ejercicio militar, y otro sería, parece ser, en las Saturnalias, que había otra lucha de gladiadores, y luego por en medio, pues celebraciones de cumpleaños, inauguraciones, pero eran cosas muy excepcionales, ¿no? El gladiador no entrenaba todas las semanas para luchar el sábado, ojo, cuidado, ¿vale? Por decir algo, una exageración, pero para que me entendáis, ¿vale? O sea, luchaban 3, 4, 5 veces al año. De ahí no entendemos, por ejemplo, que un gladiador tenga 13 victorias. ¿13 victorias en total? ¿O es que había luchado 13 veces el mismo día? ¿O es que ese año había luchado 13 veces? ¿O es que llevaba toda la vida luchando y había luchado 13 veces? ¿No? Quiero decir, victorias, ¿no? 13 victorias, ¿no? No lo sabemos. No lo sabemos, todo eso se nos escapa, ¿no? Pero bueno, era eso, un día de espectáculos. O sea, había que pensar en que venaciones por la mañana, la gente madrugaba mucho, cogía un buen sitio, luego las ejecuciones a mediodía y luego por la tarde, pues las luchas de gladiadores. De ahí viene la palabra munera. Munus es un singular y era la lucha de gladiadores cuando solo eran luchas de gladiadores, pero al ser munera, que es el plural, es toda ese conjunto de espectáculos. Iban a pasar el día allí, ¿eh? Era como ir a pasar el día con diferentes espectáculos. Sí, y luego podían durar más de un día. Había claro, en el Coliseo normalmente un día era poco, vamos, podía tener 2 o 3 días. Incluso un Sí. gladiador sabemos que podía luchar un día, el primero, y a lo mejor luego luchaba, si había 5 o 6 días de espectáculo, podía volver a luchar otro día, si sobrevivía, claro. Podía volver a luchar otro día, en fin. Es decir, ahí sí tenemos ese dato por la epigrafía, que podían luchar en el mismo espectáculo más de una vez, según fuera. Y después lo que era muy interesante era las reacciones del público, ¿no? Conocemos algunas reacciones del público. Por ejemplo, hay un graffiti que dice: lucha, Ganges, el César te mira. Entonces es como de admiración, ¿no? Y luego tenemos otro que no es un graffiti, que son textos literarios que tenían la expresión hoc habet, que significa lo tiene, lo ha conseguido, era como una cosa. Y luego tenemos incluso por grafitis algunas palabras del árbitro. Algunas palabras del árbitro que dice quede, que es acércate, ¿no? Lucha, ¿no? Porque el árbitro podía parar la lucha. Y otras palabras del árbitro que tenemos en una especie de vasija o algo, era perseverate, así que volved a renovar la lucha, continuad, ¿no? Tenían sus órdenes y mira, pues hemos conseguido sabemos varias órdenes de los gladiadores. Y ya digo, y luego otro graffiti que hemos visto es la 7ª maravilla del mundo, ¿no? Eso quizá estuvo en boca de alguno, no sabemos si lo dijeron en las gradas, pero en un graffiti sí pusieron eso, así que posiblemente estaría.
Y después los grafitis también nos habla un poco de la popularidad de las mujeres, de los gladiadores con las mujeres, ¿no? Tenemos en Pompeya una casa que se supone que fue la primera escuela de gladiadores o un lugar muy frecuentado por gladiadores, y en las columnas hay graffiti y uno dice, por ejemplo, un tipo de gladiador con su nombre y dice es el suspiro de las chicas. Y otro dice el médico de las mujeres nocturnas, de las muñecas nocturnas. Utiliza incluso la palabra pupa, así que parece cine negro, ¿no? Muñeca, parece de las puparum, de las muñecas nocturnas. O sea que, ¿pero quién escribió esto? A ver, pues pudo ser el mismo gladiador que se las quería dar de conquistador, pudo ser algún amigo para halagarle, o pudo ser alguien para decir, esto es una burla que te hago. Tenemos abiertas todas esas posibilidades, lo que le da también una riqueza de interpretación y muy curiosa. Eran ellos los que eran autoconscientes de este sex appeal, por así decirlo, pero sex appeal había porque tenemos también en Juvenal una sátira de una mujer romana muy importante que se fue, dejó a su marido y a su familia, se fue con un gladiador, pero solo se fue con él porque era gladiador, porque el gladiador era viejo, lleno de cicatrices, con un bulto aquí en la nariz por el roce del casco, tuerto de un ojo y del que veía le salía un humor líquido por aquí. Así que era una belleza, ¿no? Vaya Entonces, partido, ¿no? Vaya partido. es una sátira, pero ciertamente ahora María Gracia nos puede decir si los gladiadores eran guapos o no y si eran gordos o flacos, que también es un Más bien tema muy viril, interesante. como ha dicho María Gracia, estamos hablando de un mundo romano, una sociedad generada para la guerra, para que nos entendamos, y todo aquello que tenía que ver con la virilidad, pues evidentemente era valorado. Pero bueno. Bueno, pues estos chiquitos tan guapos de Sangre y Arena de esta serie que me encantan, que están buenísimos, esas tabletas de chocolate, fuera. O sea, los gladiadores no eran chicos de gimnasio, olvidémonos. Vamos a ver, comían 6.000 calorías diarias. Eso para empezar, 6.000 calorías diarias. Esto lo sabemos por Éfeso, por los restos que tenemos conservados en Éfeso. Recordemos que los romanos incineraban, ¿no? Hasta casi el siglo III incineraban a sus muertos. No podemos estudiar los huesos de los gladiadores, pero sí los que están en Éfeso porque allí los inhumaban, ¿no? Sabemos que ingerían eso, unas 6.000 calorías diarias basadas únicamente en cereales, trigo, cebada, con alguna legumbre, quizás lentejas, quizás judías, mezclado todo en gachas. Unas gachas muy asquerosas que no tenían ni el tocinillo ese que le ponemos en algunos sitios, ni el vinillo, ni nada. O sea, gachas con agua, puras y duras. Eso sí, tenían el gran privilegio de comer 3 veces al día, cosa que no todos los romanos ni los que eran ciudadanos podían hacer. Había algunos que se tenían que conformar con un poquito de queso y un poquito de pan al día. Así que tenían ese gran privilegio. Comían 3 veces al día esa comida. Y tenemos que pensar también que no eran guapos. Vamos a ver. Ya fuese por entrenamiento, ya fuese por lucha en la arena, tenemos que pensar en personas por los castigos corporales, porque sabemos que había castigos corporales, tenemos que pensar que eran personas con cicatrices, con magulladuras, con huesos rotos, con cicatrices, o sea, no sé, con cosas mal curadas, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, ¿cuál era el objetivo de esa dieta, ¿no? Basada en... Era que se depositase una gran capa de grasa sobre el músculo y el hueso. ¿Por qué? Porque así, si eran heridos en la arena o haciendo sus entrenamientos, era más dificultoso que la espada llegase a herir el músculo o el hueso, que esas cicatrices son más difíciles de curar, ¿vale? Entonces se quedaba en la grasa. ¿Eso qué permitía? Pues que sangrase en la arena, pero la herida fuese menos importante, con lo cual pues tenía más posibilidades de sobrevivir, ¿no? Entonces, la imagen que tenemos de estos gladiadores tan monos, que a mí me encantan, que son guapísimos, hay que olvidarla, hay que pensar, siempre, Fernando siempre se ríe, pero yo los compararía más con un peso pesado de boxeo, por ejemplo. O sea, son personas muy grandes, son personas muy fuertes, pero no tienen tableta de chocolate, tienen ahí su barriguilla y sus... ¿vale? Es ese tipo de persona. O, por ejemplo, levantadores de piedras vasco, que son armarios gigantescos, ¿no? Pero no tienen marcados los músculos, ni son chicos de gimnasio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque 6.000 calorías diarias, por mucho que entrenes,
para quemar eso tienes que hacer mucho ejercicio, ¿vale? Más que crossfiteros eran fuertigordis. Sí, fortigordis, Bueno, sí, más bien. también, como la historia es tiempo, momento y lugar, ¿cuál era el concepto de belleza en la antigua Roma también? Quiero decir que igual para ellos eso era bello. Madre Y mía, para nosotros ahora no lo es. yo cuando me dicen que Domiciano tenía un sex appeal increíble y las mujeres se lo volvían locas por Domiciano y veo las esculturas de Domiciano y digo, madre mía, qué gusto tenían estas mujeres. Claro. Qué mal gusto. Entonces, bueno, Pero pues ya lo dice tenemos... Juvenal, a ellas les gustaba que eran gladiadores, no le Sí, importaba la cara que sí. tuvieran. sí. Es el concepto y lo que implica la gladiatura más que Hmm, el aparato físico, ¿no? Lo que sería la parte más visual. Entonces, exacto, eso es importante, tiene su lógica. exacto. Al final, el gladiador es una inversión, ¿no? Hmm, Para el lanista. Entonces, tú lo que no tienes es tener un hombre que esté muy fuerte, pero claro, que la mínima que le peguen un espadazo, que le creen una herida que sea irrecuperable. Entonces, al final, el objetivo es que esto es una inversión y que es un producto y que, como bien decíais, ¿no? Los combates a muerte, porque parece que si seguimos las películas estas y las series de Spartacus, sangre y arena y todo, cercenando brazos, muriendo, te mueren 25.000 gladiadores en unos juegos. Entonces, no sí, es rentable para un lanista no. entrenar tanto tiempo e invertir tantos recursos, ni darle tantas veces al día y darle 6.000 calorías, que eso también tiene su precio a nivel económico, ¿no? De Sí, recursos, ¿no? sí. Entonces, claro, el gladiador es una inversión y no se puede ir sacrificando ni matando gladiadores No. así como así, ¿no? Además, otra idea que circula por ahí, os voy a tirar otro mito por los suelos, es que eran vegetarianos. Ojo, cuidado, ¿vale? El Yo soy vegano. vegetarianismo es... Yo soy vegano. ¿Eh? Yo soy vegano No, desde pero hace 8 años. es una filosofía de vida. Tú optas por esa decisión y tú no comes carne porque tomas esa decisión, ¿no? A un gladiador, si le pones un bistec, se lo come. O una hamburguesa, se lo come. O sea, no... A ver, Salivaría después de todo el día comiendo cebada. además muchas veces olvidamos el contexto en el que vive un gladiador. ¿Cuánta gente en Roma comía carne? Muy poca. La gente rica, probablemente, o el que tuviese gallinas en su casa o cerditos en su casa. Pero la gente de la ciudad de Roma, poca gente comería carne de forma habitual. O sea, excepcionalmente sí, pero de forma habitual no. ¿Qué pasa? Esto de que corren por ahí ciertas noticias de que sí que comían carne, ojo, cuidado. Esto lo sabemos porque en Éfeso se encontraron cierta cantidad de cuerpos, se han estudiado, no sé si eran 49, ahora me bailan los números, ¿vale? Solo tengo barro en el cerebro ahora mismo, no sé si eran 49 o algo así. Solo 2 de ellos tienen trazas de haber comido carne en los huesos. Eso no quiere decir que hayan comido carne en el ludus. Podrían haberlo comido antes de entrar al ludus, ¿vale? Solo 2 de 49. Eso ya nos quiere decir que los otros no comían nada de carne, así que nada de comían fruta, comían carne, no. Complementaban su dieta, eso sí, porque nos falta calcio, ¿verdad? Para fortalecer los huesos, completaban la dieta haciendo infusiones de ceniza, de huesos y de madera, ¿vale? Así ingerían ellos pues como una bebida isotónica, aunque no sea eso, pero bueno, para terminar de complementar la dieta, ¿vale? Así que eso, pensemos ahora cuando hagamos recreación, ¿vale? Que tenéis que ganar peso, por favor, hay que ganar peso, nada de enseñar tableta de chocolate. Eso a Sergio, yo ya estoy. Bueno, si eras reciario, podías tener tableta, ¿o no? Era un tirillas. No, eso digo en la recreación. Yo a vosotros os llamo neogladiatura, porque sí, yo me inventé esa palabra, pero cuando hablo de recreación, hablo de neogladiatura. ¿Por qué? Porque esto me parece muy interesante comentarlo. Porque vosotros habláis de deporte, pero en la antigua Roma no existía el deporte, ¿vale? En la antigua Roma el deporte no se inventa hasta el siglo XIX, eso para empezar, ¿vale? La palabra deporte no aparece hasta el siglo XIX. Había atletas, sí, ojo, en Grecia había atletas, había agones, había competiciones, pero esos agones, recordemos, no solo tenían atletas, también tenían canto, tenía declamación, tenía poesía, o sea, los agones eran muchas cosas. Había atletas, no había deporte, ¿vale? Y los romanos odiaban el deporte. O sea, todo lo que viniese de Grecia lo miraban así como de reojo, como diciendo, fuera, lo comentábamos el otro día, Fernando y yo, en otro programa de estos, en otra cosita de estas que nos estáis invitando, que incluso llamaban gays a los griegos porque
hacían atletismo desnudos. Y eso para un romano era impensable, vamos, alguien Hombre, desnudo en público. ¿Pero esto María qué es? Gracia, iban con túnicas cortas. No puedes hablar bien de esta gente. Los romanos somos gente seria, llegamos hasta la rodilla. Es Efectivamente. entendible. Hay que ir bien tapados, ¿no? Además, mira, Entonces, tenemos una prueba clarísima de que ellos no nos consideraban los gladiadores atletas, porque hay un cartel de anuncio de juegos de gladiadores que pone pues X pareja de gladiadores y luego pone y también habrá atletas. sí. Por lo Sí, tanto, era- para ellos eran dos concepciones que no claro, tenían que ver. claro. No tenían que Entonces, ver. Hombre, ahora ahora que uno se considera atleta, que en lo que le llama María Gracia neogladiatura y que la practiques, que te encante y que des un buen espectáculo en una, pues es perfectamente legítimo y sí, muy agradable porque además a la gente le enseñas un poquito cómo podrían sí. ser esas luchas y cómo es. Pero claro, tú lo estás viendo desde los ojos del siglo XXI como un deporte que, aunque hay gente que lo hace muy bien y se arriesga y Sí. tiene sus lesiones y se ve Sí. que te hacen daño de verdad, la vida no se la están jugando. Sí. Hombre. Los romanos. Afortunadamente, pero quiero decir que ahí está la diferencia. Por eso lo puedes llamar deporte hoy, en la actualidad. Sí, hoy, Pero en la pero no en antigüedad Roma. eran dos cosas Sí, totalmente distintas. sí. Los romanos No, no no, yo- hacían deporte, entrenaban para luchar, eso sí, se iban al campo de Marte y se pasaban el día entrenando para luchar, pero ellos no lo consideraban atletismo. El deporte no existía, ya lo digo, ¿vale? No lo consideraban algo atlético, era entrenamiento para luchar, ¿vale? Sí, yo como legionario, que también hago recreación de legionaria, cuando me pongo la impedimenta encima y camino un poco, evidentemente no estoy haciendo deporte, estoy haciendo sufrimiento, estoy sufriendo. Así que 20 sobreviviendo millas, no como sé, yo me pueda. moriría, yo no soy capaz de aguantar 20 millas, como dicen algunos clásicos que Sí, sí. andaba esta gente Sí, con sí, tantos sí. kilos, ¿no? Pero esto no es ejercicio, esto es sufrir. Pero creo. Correcto. A mí no me lo dejan poner. Tengo Ah, también una legión por aquí y me dice el jefe, tú no te pones eso, tú vas de civil, que eres además el asesor civil, no entrenas. Si no entrenas, no te pones esto. Porque porque te lo puedes poner para hacerte la foto, pero quítatelo inmediatamente sí, porque en cuanto andes 1 kilómetro con esto, tú te caes al suelo ya. no, sí, yo me pongo, es lo que decías antes de que los gladiadores eran todos pesados. Yo me puedo poner la lórica segmentata, que es dijéramos, Esa la es que más siempre ligerita. representan en la época trajana, pero a veces cuando hago de Aquilifer, cuando me pongo la águila, me pongo la lórica mata, la cota de malla, me pesan las dos lo mismo. O sea, Esa yo pesa, no, Uf. yo Y, estoy y muerto de hablando, las y dos hablando maneras. de, y estableciendo un vínculo que lo habéis dicho muy bien al principio, ¿no? Ese vínculo con el mundo militar no deja de ser algo bélico, algo violento, una sociedad violenta, que era la sociedad de aquel momento. Por mucho que hoy en día nos escandalicemos, hay que quitarse las gafas del siglo XXI para entender todo esto y para comprenderlo, porque muchas veces nos damos cuenta de que falta esto, ¿no? Quizá que la gente entienda que no es lo mismo lo que podemos opinar hoy que lo que opinaban ellos, ¿no? Entonces, al final, ¿qué hay de cierto en el tema de que un gladiador pudiera en algún momento determinado ser instructor de legionarios o que les pudiera enseñar algún tipo de combate que se pudiera aplicar luego en el combate militar? ¿Existiría esa posibilidad? Eh, ¿Hay alguna sí, certificación, alguna prueba? tenemos alguna referencia, por ejemplo, por un lado, de gladiadores en el ejército, pero como gladiadores. O sea, se ve que habría una sección o algo del ejército y pone gladiadores luchando en la guerra de tal, ¿vale? Y luego, por otro lado, en la época republicana, no recuerdo exactamente en qué momento, algún general llevó a sus hombres a ser entrenados en un ludus, específicamente a sus soldados en un ludus. No me Sí, recuerdo ahora mismo cuál es sí, la, yo tampoco, no me acuerdo, pero era el cónsul que estaba con Mario. Sí, probablemente, sí, sí. Entonces, claro, porque el entrenamiento era muy específico también, ¿no? El cuerpo a cuerpo en un gladiador es mucho más fuerte que el sistema que usaban los soldados, ¿no? Que era más tipo herencia de Loplita y tal, que era más en equipo, ¿no? La lucha cuerpo a cuerpo es mucho más fuerte en el tema gladiatorio. Tenemos eso, varias referencias de gladiadores luchando en guerras como gladiadores, o sea, es muy curioso porque llamamos a gladiadores para que... Y tenemos eso, un entrenamiento de unos soldados como gladiadores sin dejar de ser soldados. O sea, que vemos como eso, el mundo militar y el mundo gladiatorio muchas veces está muy unido.
a nivel filológico, yo he leído en algunos tratados, en algunas, a lo mejor Fernando me puede responder, que hay algunos cargos de entrenador, de entrenadores de legionarios, que se les llama también doctores. Bueno, Entonces, doctor era campidoctor o un campidoctor, como un... un término común para cualquiera que enseñaba algo. Lo que era Vale. importante era el apellido. Es decir, doctor Mirmilonu ya es entrenador de Mirmilones. El apellido era lo interesante, pero el nombre era común para entrenar. No hay un nexo, ¿no? Entre la figura de un ¿Y un doctor entrenador de en un... gladiadores y un entrenador de soldados? No creo, no me suena que pueda haber eso. Que el Pero nombre sea el común, palus es sí, un elemento porque común, ¿no? El palus es un elemento común. Sabemos que los legionarios sí, también sí, sí. entrenaban con un Claro, es que palus. tienen muchos elementos Tienen comunes, muchos elementos en porque común. volvemos a repetir, el mundo gladiatorio surge de la captura de prisioneros de guerra que se llevan a... Entonces, son soldados, los soldados, aunque luchen cuerpo a cuerpo, pero no dejan de ser soldados tomados de una batalla que van a luchar en la arena. Incluso, lo digo, creo, en el libro, ¿no? Una de mis hipótesis es que se les estaba dando una oportunidad de morir con valentía. O sea, tú eras capturado en campo de batalla, el honor en la antigüedad se veía de otra manera, entonces, para no morir como un esclavo, pues a los más valientes o a los más fuertes se les daba la oportunidad de morir en el campo de batalla, no en la batalla, sino en la arena. Entonces era pues una forma valerosa de darle esa oportunidad. Si incluso llegaba a luchar muy bien, recibía la libertad. O sea, parece ser, pues eso es que no podemos olvidar eso, que el mundo de la gladiatura nace del mundo militar. O sea, es muy importante. Quizá quería hacer bueno, una reflexión y una preguntita. A ver no sé si la tocas en el libro, ¿no? La reflexión es que seguramente antes de estos espectáculos habría por todos sitios avisos y dirían, vendrá tal gladiador. Igual que ahora los hombres nos vamos por la mañana, a las 6 de la mañana, a tomar un café y hablamos del partido del domingo y decimos, pues, Cristiano Ronaldo o Messi o Yamal, pues hicieron tal cosa, hablarían también en estas tabernae vinae de este tipo de espectáculos, ¿no? Pues sí, mira. Y la otra es, no sé si tocáis, ahora contestas también, Sí. no sé si tocáis el tema de las apuestas aquí. Bueno, Debate, yo te contesto la primera parte y las apuestas para María en Grecia. Venga. Vale. Entonces, la primera parte tiene que ver un poquito con la popularidad, ¿no? Hemos encontrado en Pompeya un montón de carteles que anuncian los juegos, ¿vale? Los carteles eran de tipo general, decían 20 parejas de gladiadores o 30 lucharán en Pompeya tal día y como extras habrá también una cacería o unos atletas y pondremos el velo para que estemos cubiertos para el sol, ¿no? Esos eran carteles generales. Ahí no hemos encontrado el nombre propio de ningún gladiador. Pero después sabemos que había unos programas de mano, que serían posiblemente en papiro. No hemos conservado ninguno, pero hemos conservado un graffiti en Pompeya que podría ser un eco de este programa de mano, ¿no? Luego completado con el resultado, pero en este programa de mano, supuesto programa de mano, estarían ya las parejas, es decir, ¿cuál es la oposición? Tracio Mirmilón, el nombre del Mirmilón, el nombre del Tracio, de qué escuela, cuartel de gladiadores eran y su palmarés. Luego en el grafito añadieron si venció, perdió o murió o fue perdonado. Pero habría unos programas de mano especificando qué parejas iban a luchar y los nombres de los gladiadores. Que se pusieran también en la pared no lo sabemos. El graffiti sí lo pone, pero lo pone no como un anuncio, sino como este ha sido el resultado del combate, ¿no? Pero sí sabemos por textos literarios que existía este libellus, pequeño papirito donde venían los datos. Entonces, claro, sabían quién iba a luchar y ellos ya se lo sabrían, los aficionados ya se lo sabrían perfectamente quién iba a luchar cada día. Y de hecho, pues tendrían que tener algún tipo de que no sabemos. A veces dicen que llevaban un cartel con el nombre del gladiador, otros a lo mejor estaban pintados los escudos con algún tipo como los caballeros medievales, ¿no? Para saber quién era quién, porque desde arriba de la última fila, a ver cuándo debes enterar quién era el que estaba ahí abajo, ¿no? O algún tipo de color en el penacho, en fin. Eso son todo hipótesis para intentar comprender cómo sabían que el que estaba allí era fulanito, ¿no? Bien porque seguían el programa, bien porque había ese tipo de datos externos que te ayudaran.
Y luego Me lo que hemos parece documentado en coherente. Oriente, perdona, ya esto es lo último, Sí. hemos documentado asociaciones como peñas que apoyaban a un determinado grupo de gladiadores. En Oriente lo tenemos documentado en Asia Menor, en Éfeso, o Pérgamo, no me acuerdo bien, bueno, Asia Menor en todo caso, había amigos de las armas, se llamaban amigos de las armas y tenemos datos que estos eran amigos de las armas de un grupito de gladiadores que pertenecían a un noble y entonces esos digamos que seguían a ese grupito y que estaría también relacionado con una ciudad, ¿no? De manera que ahí tenemos esos datos. Y también tenemos algún epígrafe en el que unos denominados amatores, que se supone que serían los fans, ayudaron a pagar la tumba de un gladiador. Así que bueno, fans había, eran activos y eran muy populares los gladiadores porque como hemos dicho aparecían mosaicos en lucerna, en mangos de navaja. Nosotros ponemos ahí en el libro que el que tenía un mango de navaja con un gladiador aquí, cuando cogía el mango, que además era un arma, decía, oh, soy un gladiador, ¿no? Podía pensar, estoy cogiendo la fuerza del gladiador, ¿no? O cuando tenía la lucerna, es una idea de una investigadora alemana muy buena, dice, estoy viendo la lucerna, tengo una lucerna que me compré cuando fui a tal espectáculo, ¿verdad? Porque también podemos pensar que cerca de los anfiteatros vendían souvenirs y entonces dice, y me acuerdo de aquí, cuando viendo a Lucerna me acuerdo del espectáculo, ¿no? Eso sí que podemos saberlo. Y también había juguetitos para niños, juguetitos articulados, que se levantaba bien el casco, incluso hay uno en Padua que se levanta el casco y se pone. O sea que es un muñequito que tiene la carita y se quita y se pone el casco. Un proto Game Boy, ¿no? De los tuyos, de Espartaco. Sí, sí, eso debía ser uno de los míos. Fernando, no hemos inventado nada, ¿eh? No hemos inventado nada, ni los clubes de fan, ni los Argamboy. No hemos Bueno, inventado había nada. una especie de merchandising, no sabemos Sí. si a gran nivel o tal, pero porque luego también es muy curioso que en los vasijas de cristal o de barro aparecen siempre los mismos nombres de los gladiadores, en lugares distintos del imperio. A lo mejor eran gladiadores famosos o gladiadores que cogían el nombre de uno que ya había muerto, pero que era muy famoso, y entonces ya tenemos espículos en un montón de sitios del imperio, ¿no? De manera que eran nombres que dice, oye, ¿y este cómo va a estar aquí en Inglaterra y también en otra parte, ¿no? Pues porque efectivamente yo creo que había unos nombres de gladiadores que llamaban mucho más, ¿no? Uno que se llamaba Pardus, que era el leopardo, pues era muy habitual. Hay Pardus por todas partes, ¿no? Porque era un nombre de guerra, ¿no? Y más de uno lo utilizaría. No quiere decir que el gladiador fuera inmortal y fuera pasando por los siglos. Vale, y la otra pregunta que hacías, La la de pregunta era las apuestas. las apuestas. No tenemos documentada ninguna apuesta, no hay. Igual que sí que las hay para carreras, incluso hay tábulas de ficciones, estas que se caiga el otro caballo, que trastubille o que se muera, no sé, nada, no hay nada, no hay nada de nada y no tenemos documentada ninguna apuesta, ni en Es extraño, arqueología, ¿no? ni en Es raro, a mí también me sorprende. fuentes, Es sí. raro. Yo entiendo que si no hay que no se evidencia, quedara pues registrado, así que no podemos decir No podemos ni, decir que la hay, si no, no está ni que sí registrada ni que no. ahí, Bueno, podemos suponer que había. Bueno, pues si quieres suponerlo, pues, suponlo, pero eso es un pero no supuesto, tienes el no. dato. no Solo hay tenemos un pruebas. dato de Ovidio, pero es un dato muy complejo, que es que está Ovidio con una chica y dice que hacen una apuesta para ver qué gladiador gana, pero la apuesta es, le llaman Pignus Amoris, que era un Pignus, que sería como una prenda de amor, como diciendo, bueno, si gana este, pues me das un besito o me llevo tu pañuelito, una cosa de esas, ¿no? Entonces, es el único dato que tenemos que nos permite decir, bueno, pero es en un contexto amoroso, es decir, no es de dinero, ¿sabes? Entonces parece que no es de dinero, porque la palabra sponsio es la de apuestas y la palabra pignus ya es más amoroso, ¿no? Más tipo prenda, no es un dinero contante y sonante. Sí. Entonces, bueno, pues a lo mejor aparece algún documento más adelante que nos lo permita. Pero por Pero ahora, es raro que no aparezca, es raro. Y más si las hay en las carreras del circo, Sí. ¿no? Sí, pero es que en la carrera de circo tenemos datos, Claro, Sí. te lo dicen, aquí hay apuestas. sí, Y en gladiadores, pues oye, bueno, pues quizá podría haber, pero no lo no sabemos. tenemos uno, bueno, pues he apostado tanto por este gladiador. Nada, Ningún texto nos nada. dice he apostado esto por este gladiador.
cuando aparezca ese registro tendréis que hacer un anexo al libro. Ah, a eso. bueno, pues Pues lo hacemos un haremos. libro. Parte 2. Tú Hacemos lo que piensas haga que falta. la ciencia cambia. Yo escribí Sí. hace 10 años, escribí un libro de gladiadores en solitario, la primera vez que me enfrenté al tema y tal, y hay muchas cosas que dije en ese libro que ahora me desdigo. Sí, Siempre, eso nos siempre. pasa a todos. Que ahora me pero- desdigo porque he encontrado otras fuentes, he valorado mejor otra cosa y digo, pues mira, efectivamente, no tenía razón. Bien porque estabas empezando a investigar, bien porque luego apareció Sí. otros nuevos. Tú solo Sí. fíjate en las 5 o 6 hojas que tiene el libro de bibliografía No, en no es que letra no tenga pequeñita, razón. en letra pequeñita, ¿eh? Así que nos hemos leído Fernando, todo eso, ¿eh? Entonces, claro, cuando me dicen, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer el libro? Y digo, pues el libro nos llevó a hacerlo un año de reloj, pero sí, para poder hacerlo en un año hay 10, 15 años antes de preparación previa, de preparación remota, porque en un año no te lees todo eso. No. yo que vengo del mundo técnico, no vengo tanto del mundo de las ciencias, no es que no tuvieras razón, es que con los datos que tenías en aquel momento hiciste esta Claro. interpretación honesta. Exactamente. Ahora tienes otros exactamente. datos, De los hecho, ¿ves? reinterpretas. Pongo en ese libro, pongo mal lo del personaje ese del final, porque claro, me fié de otro que lo había dicho, y como venía en otro libro, digo, pues lo habrá investigado, pero esta vez dije, no, tengo que investigarlo yo personalmente, ¿no? Y entonces, como hemos revisado las fuentes, dijo, anda, pues esto está clarísimo, porque hay cosas, como estamos diciendo, las apuestas, pues no está claro. Pero Sí. esto otro que habíamos dicho, eso está clarísimo. Hay cosas que Sí, están sí. clarísimas y otras que de momento están en la nebulosa y ojalá pues encontremos nuevos datos y podamos decirlo con seguridad. Es igual que lo de Pompeya, que si fue en agosto o que si fue en octubre. Pero a mí hasta que ya no me den un graffiti que ponga la fecha de octubre, no me creo. Yo sigo en agosto. Bueno, ¿Vale? Porque o no, ya no sigo en agosto tampoco. Ahora ya me han hecho dudar. Y ahora está digo, casi en pues no sé octubre. cuándo fue. Porque ningún documento exactito me lo dice, ¿vale? Pero desde luego tampoco puedo decir que fue en octubre, porque el famoso grafito aquel que pusieron, pues sí estaba en carboncillo, pero no ponía siendo cónsules fulanito y menganito, que me diría qué fecha es. Sí, sí, no, esto es una lucha en cualquier aspecto de Roma. O sea, Sí, al final bueno, nos es dicen interesante. fechas y Vas te las comes, vas pero contrastando. Ahí tiene su gracia, si no. Pero Claro. tú solo piensa a nivel epigráfico. Hemos conservado un 1% de toda la epigrafía que había. Así que no, fíjate, y se va encontrando nuevas. También Fernando y María, hay que tener en cuenta que la técnica y la tecnología que podemos aplicar ahora a la arqueología en 20 años, vamos, nos dan muchísimos más Claro. datos. Desde aquí a 20 años a saber lo que nos podrán decir. Pues ir interpretando. Lo que sí que tienes que hacer es que cuando haces una obra de estas es ser crítico con los datos que tienes en el momento que la publicas. A partir de ahí, pues todo está vivo. La historia realmente está Eso ya viva. lo dejamos clarito en el libro, que es un libro abierto a la discusión y a que se vaya haciendo más cosas. Pero bueno, pretendemos que dure bastantes años lo que ponemos ahí. Bueno, Y bueno, si se la van encontrando perdurancia. cosas nuevas, pues a lo mejor en el futuro, pues... Sí. Bueno, pues hacemos un pequeño repaso a lo que queda de guión rápidamente, porque tratáis otros temas, tratáis el gladiador, la muerte del gladiador, todos esos mitos del pulgar, el morituri salutan, la eternidad, la muerte que pasaba tras la muerte del gladiador. Habláis un poco también de los emperadores y los gladiadores y de ese final de la gladiatura, ¿no? Entonces, no queremos desvelar nada porque queremos que la gente os compre el libro. Sí, que se lo lean, que eso son muchos datos ya para que ya llevamos ya 1 hora y media y también... Vale. Pero bueno, tú elegid uno de esos que os guste y podemos tratarlo. Quizá puede ser interesante... Bueno, a ver, lo que queráis. El final de la lectura hay que explicarlo, ese es obligatorio. Correcto. Y ahora un opcional de lo que os interese por ahí. Yo hablaría para no desvelar más datos y para ir cerrando ya el programa, es el que nos habléis un poquito de ese final de la gladiatura. Hemos hablado del origen y ahora hablamos pues del final. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué desaparecen esos juegos y en qué contexto desaparecen? Entonces, el que quiera que tome el guante, que tome el escudo pequeño, el grande, el que quiera, y que salga a defender el argumento. Pero bueno, Se lo dejo a Fernando, que le encanta esto del final de la gladiatura. Pues venga, Fernando. Bueno, pues normalmente se decía, bueno, el final de la gladiatura, porque claro, entró el cristianismo, es otra sensibilidad, y entonces se acabaron los gladiadores, ¿no? De hecho, hay una leyenda que ponemos ahí, además con una ilustración preciosa de Sandra,
que es la leyenda del monje Telémaco, que bajó a la arena en el 400 y algo, y no se ve, tendrás que colocarla un poquito. Ahora os lo busco. Es hacia el final de las últimas páginas. Está el monje ahí luchando, sí, esa, efectivamente, es el monje Telémaco separando a dos gladiadores, ¿no? Es una leyenda que dice que este monje saltó a la arena e intentó separarlos porque decía que ya no se podía hacer esto, porque esto no era normal, no era natural matar a otra persona, ¿no? Y la reacción del público no fue aplaudirle, fue apedrearle. Entonces lo mataron a pedrada, pero esto tuvo su fruto porque, según la leyenda, el emperador Honorio dijo, no, pues ahora suspendo los juegos de gladiadores para siempre. Un mártir, vaya. Vale, efectivamente, un mártir, pero claro, esto no deja de ser una leyenda. La realidad es que la desaparición no fue de un día para otro, fue una desaparición progresiva, debida a diversas cosas, como suelen ser las cosas históricas, varias razones. Una sí que era ciertamente la nueva sensibilidad cristiana que impedía la muerte, el derramamiento de sangre de un semejante, pero también estaba la cuestión monetaria. Hemos estado hablando durante todo este rato que esto costaba mucho dinero. Cuando hay crisis económicas, siglo III, por ejemplo, el patricio o el magistrado que tiene que financiar el juego ya a lo mejor no tiene tanto dinero, ya no se pueden sostener cuarteles de gladiadores de alta calidad, tienes que contratar menos calidad, tienes más dificultades en encontrar buenos combatientes, porque esto, claro, costaba mucho dinero. Entonces, pues se fueron espaciando posiblemente estas luchas de gladiadores. No tenemos ninguna fecha para decir, bueno, pues a partir de este día ya no hubo más. Lo que sí sabemos con seguridad es que en el 523 el último espectáculo que tenemos documentado hasta el momento en el Coliseo, en el 523, ya era un espectáculo donde no había gladiadores. Solo había espectáculo con fieras y acrobacias. Ahí podemos decir que posiblemente los gladiadores habían desaparecido. Y también otra circunstancia que se tiene en cuenta es lo que habíamos hablado antes, el cambio de gusto del público. A los gladiadores les gustarían más las cuadrigas siguieron y tampoco era barato mantener las cuadrigas, tampoco era barato. Entonces, mira, pues ahí quizá el cambio de gusto y esas son ya teorías, ¿no?, que implican pues un cambio de gusto en el público y que era mucho más caro todo. Por lo tanto, esto fue lo que fue, digamos, haciendo que la gladiatura fuera progresivamente desapareciendo. Pues muy bien, manera de concluir el programa de hoy. Gladiadores en valor ante la muerte. O sea que Fernando Lillo, María Engracia Muñoz Santos, os deseamos muchísimo éxito, que lo vuestro dure más que los juegos gladiatorios, o sea que sea algo ya súper eterno, que este libro, que es una maravilla, que yo lo tengo, me lo envió la editorial y tengo que decir que me ha encantado, me lo tengo que terminar todavía, pero quiero estudiarlo, quiero repasarlo con detalle. Me ha parecido muy interesante. Vuestra explicación me ha parecido más interesante, que es un privilegio teneros aquí y que hayáis podido venir y explicarnos cómo ha sido el desarrollo, cómo lo enfocáis, vuestras teorías. Estaríamos hablando una eternidad, podríamos estar aquí horas y horas hablando, no queremos robaros más tiempo y sabemos que también el podcast y el vídeo también tú que los que sois profesores lo sabréis, ¿no?, que la atención del público dura durante es muy limitada, ¿no? Entonces, si nos extendemos demasiado, corremos el riesgo de que nos echen y se vayan a ver otro vídeo más corto, ¿no? Que es una pena, ¿no? Porque al final la gente consume unos contenidos bastante mediocres comparado con lo que Pero hacemos yo nosotros, siempre que es digo que cultura, si es ¿no? corto, le faltan datos. También es verdad. Y para explicar una cosa bien y con fundamento necesitas tiempo. Y eso es. se está perdiendo, como dices tú, pero realmente si quieres saber de gladiadores te tienes que sufrir un poquito y ponerte a ello, pero bueno, yo creo que con el libro, que es ameno, con esta conversación de la que hemos disfrutado mucho todos, la gente que realmente tenga un interés pues va a disfrutar.
Por eso el algoritmo de YouTube nos tiene olvidados, porque como hacemos contenidos largos y de calidad, pues al final la gente no nos escucha. Pero bueno, tenemos el formato podcast para la Sí, gente que nos lo escucha. pondré yo también en LinkedIn en Roma, que tengo, y así saldremos en dos partes. Correcto, saldremos en 3 canales, ¿no? Pero sí que es verdad que el podcast, sí que el público, aunque no nos vea la cara, ellos se lo pierden porque nos escuchan, pero también el consumidor de podcast consume contenido mucho más extenso, mucho más largo. Entonces, para todos los que nos escuchéis, nos veáis, pues oye, un placer escuchar, porque este contenido, el programa que os hemos traído hoy, estamos aquí con 2 eminencias de la gladiatura, y que si queréis saber más, pues tenéis su libro. Oye, que ya sabéis bastante, que ya os hemos explicado mucha cosa. Ahora lo que toca es Ahora comprar el a libro. buscar los detalles. Correcto. Iba a decir unas últimas palabras, pero no sois condenados a muerte, o sea que tampoco es eso. Damatio. Si os queréis despedir, si queréis hacer un último alegato en defensa de la obra o en defensa de la gladiatura o en defensa de la cultura clásica, porque al final parece que tengamos que ir mendigando que la gente nos escuche y adquiera un contenido de calidad y de cultura, los micrófonos son vuestros. Os dejamos unos minutos de cortesía para que os despidáis. Pues yo simplemente quería invitar a la gente a que disfrute de las películas de gladiadores y de la serie, no se las crea, se lo pase bien con ella, pero si quiere saber realmente cómo es el mundo gladiatorio, pues que acuda a libros de historia como este, que vayan más allá de los tópicos y que supongan pues conocer de primera mano a los gladiadores y su fascinante mundo. Y yo añado pues que el libro hay que comprarlo, tenéis que comprarlo porque lo que hemos contado aquí es muy poquito en comparación con muchas de las cosas que desvelamos dentro del libro. Pues han quedado muchas cosas en el tintero. La cena libera, las mujeres en la arena, 1000 historias que contamos, Cómodo, Julio César, Augusto, contamos muchísimas más historias, tiramos por tierra muchos más tópicos, pero hay que leer el libro para poder enterarse de ellos. No vamos a hacer el spoiler completo, claro. Bueno, pues un verdadero placer haberos tenido hoy con nosotros. Ángel y yo somos privilegiados porque a veces nos traen aquí, nos llueven del cielo invitados de altísima calidad, y eso pues hace que nos sintamos súper orgullosos. Y ¿no? Todo lo que sucede, Sergio, es voluntad de los dioses, que somos romanos. La fortuna. Pues es verdad, no nos podemos quejar. Y a vosotros, seguidores del programa, ya sabéis que nos podéis ver en YouTube, en el canal Sergio Alejo Gómez, y nos podéis seguir también en formato podcast en todas las plataformas en las que emitimos, en Calamares a la Romana y en Lignum en Roma, el podcast de Ángel. Que si nos estáis escuchando por ahí, pues aprovechamos y os pedimos apoyo y que os suscribáis, porque os seguiremos trayendo contenido de calidad, y mientras estemos rodeados de gente tan buena como esta y tengamos el favor de los dioses, como dice Ángel, nos podemos considerar privilegiados aquí. Así que sin más, como dice nuestro amigo, es que tenemos un amigo que hace mucho tiempo que no viene, que es etrusco, es el último de los etruscos, no era Claudio, era el que viene con nosotros. Tenemos un amigo, Manuel Martínez, que dice que sed felices Y luchar por vuestros sueños. Y comprad el libro de gladiadores. Añadimos esa frase. Un octabrazo. Hasta luego. Eterna.